Quisiera preguntarles a todos y todas, a ver si me pueden decir qué tema fue el último que vimos, porque creo que tuve un inconveniente con los compañeros de la sección anterior que no, no coincidía el tema que yo pensaba que correspondía. Entonces, no sé, para ponerme en sintonía con ustedes, para bien, lograr ir emparejando las clases, porque así darles también un pequeño repaso el próximo día de clases. Lo último que El vimos último fue integración de la ley. licenciado. Fue integración, ¿verdad? Sí, licenciado. Vaya. Entonces, ¿saben qué? Vamos a emparejarnos con la sección L, que es la que me corresponde también en el primer periodo del día de hoy. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación de la integración de la ley otra vez el día de hoy, y para dejar que coincidan con el repaso el próximo día de clases. Entonces, por favor, las disculpas del caso, pues porque fue un desfase en mi caso, pues acepto la responsabilidad, pero de todos modos, pues creo que les cae bien un repaso de lo que es de la ley. En ese sentido, pues vamos a empezar diciendo que integrar la ley es llenar un vacío legal, es cubrir, es colmar, es suplir algo que el legislador, ya sea por imprevisión, por ausencia, por imposibilidad de haber regulado un precepto legal, pues no lo hizo, habiendo debido regularlo. Y a eso se refiere lo que es la integración de la ley. Es suplir, es llenar un vacío legal. ¿Y qué es un vacío legal o laguna de ley? La laguna de ley es precisamente una ausencia de precepto legal aplicable, ¿verdad? Es algo que el legislador, ya sea por olvido, como mencionamos, por imprevisión o incapacidad, y yo lo digo en mi libro, pues muchas veces hasta eh, con la intención de favorecer oscuros intereses, dejan esos vacíos legales, pues, para que ya sea aprovecharse por parte de ellos o algunos intereses afines a ellos, pues, para poder favorecer estos intereses. De esa cuenta, pues, que existen estos vacíos legales y les llamamos lagunas de ley. Entonces, definimos integración de la ley, actividad que realiza el titular de los órganos jurisdiccionales con el objeto de colmar, de llenar, de suplir esos vacíos o lagunas que se presentan en las leyes. Integración de las leyes es la actividad que realiza el titular de los órganos jurisdiccionales con el objeto de colmar, de llenar los vacíos o lagunas legales que se presentan en las leyes. Y luego las lagunas de ley o esos vacíos de ley son las hipótesis no previstas por el legislador, es decir, aquellos espacios vacíos que éste ha dejado por olvido, por imprevisión, imposibilidad de imaginarlos, o habiendo debido regularlos. Entonces, lagunas de ley son las lagunas, las hipótesis no previstas por el legislador, es decir, aquellos espacios vacíos que éste ha dejado, ya sea por imprevisión, por olvido, por imposibilidad de imaginarlos, habiendo debido regularlos. En caso extremo, pues, hasta con la intención de dejar esos vacíos legales.
para favorecerse ellos mismos u otras personas con intereses afines. Luego, ¿cómo vamos a llenar estos vacíos legales? ¿O cómo se presentan estos vacíos legales? ¿Cómo se presentan estos vacíos legales? Estos vacíos o lagunas de ley se presentan de 4 maneras, de 4 formas, que son la falta de ley, la ley en blanco, la insuficiencia de ley y ley injusta. Estos vacíos de ley, decía, pues se presentan de 4 maneras. La falta de ley, la ley en blanco, la ley insuficiencia de ley y ley injusta. Cuando hay falta de ley, pues hay ausencia total del precepto legal al caso que uno quiera aplicar algún precepto legal. No hay ley aplicable. Entonces ahí, pues hay ausencia de ley. No hay precepto legal aplicable. Y la ley en blanco, pues, sí hay precepto legal aplicable. Lo que sucede aquí es que hay una laguna de ley aparente. Pues efectivamente sí hay precepto legal aplicable. Lo que sucede es que en un precepto legal distinto existe la consecuencia jurídica para aplicarle a otro supuesto jurídico en otra ley totalmente diferente. Eso es lo que sucede pues en la ley en blanco, que una ley en una instancia establece el supuesto jurídico y en otra distinta establece las consecuencias jurídicas. Les hablaba de la ley de contrabando de licores, pues que en esta ley establece los supuestos jurídicos, pero las consecuencias jurídicas las establece el Código Penal. De esa cuenta, pues, unas leyes remiten a otra instancia las consecuencias jurídicas. Esa es la ley en blanco. Realmente es una ley supletoria, una ley que aplica a un supuesto jurídico en una ley completamente distinta. Y la insuficiencia de ley cuando el precepto legal no es suficiente, es parcialmente aplicable, pues no es aplicable en su totalidad. Entonces hay que ir a otra ley, ahorita hay que ir a otra ley para cubrir ese vacío legal, ya sea por la equidad, ya sea por los principios generales del derecho, ya sea por el derecho común. Entonces, ahí hay un precepto legal, pero no es suficiente. Sí, Astrid. Licenciado, disculpe, ahorita mencionó lo judicial y lo penal. Yo quisiera saber qué diferencia hay entre lo judicial y lo penal. Yo mencioné judicial o penal. Sí, mencionó. ¿Segura? Que yo me recuerde, no, y yo creo que todavía no. Yo escuché como que dijo algo de judicial y que no tenía, no sé, algo ¿Pueden así. acordar los demás compañeros si lo mencioné o no lo mencioné, por favor? Si mencioné judicial y penal. Eso lo vamos a mencionar más adelante. Lo mencioné en la clase pasada, pero ahorita no. Ya lo vamos a aclarar, ¿verdad? Gracias, Sí, con mucho gusto lo vamos a aclarar, pero más adelantito. En el caso de la excepción, en la analogía, en la excepción vamos a lo penal. Entonces, decíamos pues que en la insuficiencia de ley, el precepto legal no es suficiente, ¿no? Acudimos a otras leyes para completar ese vacío legal. Acudimos a leyes supletorias, a leyes como el derecho civil, el derecho común, la equidad, a los principios generales del derecho. Y en el caso, pues, de la ley injusta, dice Sepúlveda Oces, pues que cuando la ley formulada para reglamentar, para regular determinada situación es injusta,
hay ahí una omisión de regulación, pues el sistema jurídico está faltando a la función propia. ¿Cuál es la función propia del sistema jurídico? La justicia. ¿Cómo se representa el derecho? Pues a través de una estatua que miramos siempre con la mano levantada, con una balanza y con una serpiente a sus pies, con los ojos vendados, una dama. Esa es la justicia, ¿verdad? Que representa la justicia. Entonces, si una ley no es justa, deja de cumplir su función propia, que es impartir justicia. Y esto es lo que dicen los estudiosos del derecho, pues si una ley no es justa, pues deja de ser norma jurídica. En Guatemala, pues en la realidad, pues hay que demostrar todo lo que se dice. Si queremos decir que una ley es inconstitucional, pues tenemos que demostrarlo, ¿verdad? Para ello, pues existen artículos como el 4 de la Constitución Política que dice que en dignidad y derechos todos los seres humanos somos iguales. Y eso es parte de la justicia. Entonces, pues tenemos que demostrarlo. No solo porque lo dice Jaime Sepúlveda Oces, con eso podemos abonar algo, ¿verdad? Pero en realidad lo que va a determinar el fallo constitucional es que sea contraria a la propia constitución política. Y lo que regula, uno de los artículos que regulan el principio de igualdad, que es el que más se asemeja a la justicia, es el artículo 4 constitucional. Entonces, eso es en cuanto a la ley injusta. De esta cuenta, pues, son 4 las formas en que se presentan las lagunas de ley. Falta de ley, ley en blanco, insuficiencia de ley y ley injusta. ¿Cómo llenamos estos vacíos legales? Por falta de ley, por ley en blanco, insuficiencia de ley o ley injusta. Pues existen 4 formas de llenar estos, de suplir estos vacíos legales. Y son formas para la integración de la ley, que está la analogía, que es a lo que se refería Astre. La equidad, los principios generales del derecho y la legislación común. En el caso de la analogía, es aplicar situaciones parcialmente idénticas. ¿Qué quiere decir analogía? Gramaticalmente. Es ahí donde yo les pido con mucho fervor, con mucho ímpetu y con énfasis que lean mucho, que lean cultura general, que lean mucho de derecho, que lean su código civil, su código penal, la ley del organismo judicial, la propia constitución. Para eso se las pedí, para que formen su cultura jurídica y que lean el periódico, que lean obras literarias, que lean información de carácter general, que lean la coyuntura nacional, que se informen para que tengan formación crítica, que tengan conocimientos de carácter general. Pero muchas veces cuando nos expresamos no tenemos propiedad para podernos expresar. Pero bien, ¿qué es analogía? Analogía son situaciones de carácter parecido, similares. Una situación es análoga cuando se parece a otra. Una situación es análoga cuando es similar a la otra. Pues eso sucede en el derecho. Por eso es que les digo que es tan importante la cultura general en el derecho. Cuando redactamos un memorial, cuando redactamos una escritura pública, si no tenemos cultura general, ¿a dónde vamos a parar? Como dijo el Bucky, ¿verdad? Pues bien, por eso es que hago mucho énfasis en la cultura. De esa cuenta, pues, que aplicar situaciones similares del Código Civil a una situación en derecho administrativo es común. Aplicar situaciones de la equidad en el derecho laboral es común.
de los principios generales del derecho en el derecho laboral también es común. Pero cuidado, y mucho cuidado, de aplicar la analogía en el derecho penal, porque ahí el mismo código lo prohíbe. Esto ya va para Astrid. El mismo código lo prohíbe. Vamos a leer Astrid, si tiene su código penal, el artículo 7 del Código Penal que dice exclusión de la analogía. Gracias, licenciado. Para servirle. ¿Alguien más? ¿Ya lo encontró? Que lo lea, por favor. Artículo 7 del Código Penal. Exclusión de la analogía. Por analogía, los jueces no podrán crear figuras delictivas ni aplicar sanciones. Gracias. Otras dos lecturas para que refresquemos bien esto, porque sí esto es muy importante. Yo creo que reiteré bastante porque va a servir en su derecho penal. Artículo 7. Exclusión de la analogía. Por analogía, los jueces no podrán crear figura delictiva ni aplicar sanciones. Muy bien, muchas gracias. Una última lectura. Artículo 7. Exclusión de la analogía. Por analogía, los jueces no podrán crear figuras delictivas ni aplicar sanciones. Muy bien. Ahora vamos a leer el artículo 1 que refuerza esto, que es el principio de legalidad. Nullum poenam sine lege. No hay pena si no hay ley. Artículo 1. Artículo 1. De la legalidad. Nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas por ley anterior a su perpetración, ni se impondrá otra pena que no sea las previamente establecidas en la ley. Otras dos, por favor, otras dos lecturas. De la legalidad. Nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas por ley anterior a su perpetración, ni se impondrán otras penas que no sean las previamente establecidas por la ley. Muy bien. Artículo 1. De la legalidad. Nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresadamente calificados como delitos o faltas por la ley anterior a su perpetración, ni se impondrán otras penas que no sean las previamente establecidas en la ley. Gracias. Vean pues cómo estos dos artículos, el 7 y el 1 del Código Penal, el 1 referido al principio de legalidad y el 7 a la exclusión de la analogía, están estrechamente relacionados. Uno establece que no pueden haber delitos fuera de lo que está establecido en la ley, y el otro, pues, prácticamente reitera lo que dice el artículo 1, que por analogía, o sea, por situaciones parecidas, no van a aplicarse sanciones que no sean las establecidas prácticamente en la ley. Entonces, están completamente relacionados. A esto se refiere
Código Penal en la aplicación de la analogía, ¿verdad? Eso es lo que podemos explicar en cuanto a la aplicación de la analogía, que en todos los casos podrá aplicarse la analogía a excepción del derecho penal. Eso sí lo tienen que tener claro, ¿verdad? Y cuando lleguen a su derecho penal, por favor, recuérdense de esto, ¿verdad? El principio de legalidad y la exclusión de la analogía. Esto ya lo aprendieron, pues, aquí en Introducción al Derecho les va a servir en Introducción al Derecho en su evaluación y en su conocimiento general del derecho penal. Luego tenemos como forma de integración de la ley la equidad. La equidad dice Aristóteles que es la justicia aplicada al caso en particular. Es lo equitativo, es mejor aún, pues rectifica las deficiencias de la justicia. La equidad equivale a la justicia, pues la interpretación aristotélica de la equidad rectifica las deficiencias de la justicia. Y la equidad está contemplada en el artículo 15 del Código de Trabajo como aplicación cuando no hay precepto legal aplicable en el caso del Código de Trabajo, el reglamento, los subreglamentos y las leyes aplicables al derecho laboral. Entonces la equidad es una forma supletoria también, una forma de integración del derecho cuando no existe precepto legal aplicable. Luego lo tenemos los principios generales del derecho, pues. Tenemos principios como el debido proceso, la presunción de inocencia, quien puede más, puede lo menos, ¿verdad? El error no es fuente de derecho, por ejemplo. Y así pues los principios del derecho son fundamentos, son pilares, son paradigmas sobre los cuales se inspiran tanto legisladores como juzgadores sobre la aplicación del derecho a casos particulares. Es decir, pues son fundamentos sobre los cuales se inspiran los legisladores y los juzgadores en la aplicación del derecho a casos particulares. Luego tenemos la legislación común. La legislación común es el mismo derecho civil, es sinónimo de derecho civil. En ese caso, pues, el derecho civil fue el primero que apareció y por eso le llaman derecho común, porque es el tronco común del cual aparecen todos los derechos, hasta el mismo penal, derecho penal, derecho administrativo, derecho de los pueblos indígenas, el derecho que ustedes quieran. El primer derecho que aparece en la historia jurídica de la humanidad es el derecho civil. Y de ahí parten todos los derechos, y por eso es que se llama derecho común. Y es una forma supletoria de todos los derechos. ¿Verdad? Es una forma de integración, de cubrir todos los vacíos que aparecen en los demás derechos. Administrativo, laboral, contencioso administrativo, ambiental, el derecho que sea. El derecho civil, el derecho común, es una forma de integración de todos los derechos, ¿verdad? De esa cuenta, pues, tenemos que la analogía, la equidad, los principios generales del derecho y la legislación común son formas de integración de la ley. La analogía, solo tenemos el caso de excepción en el derecho penal. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto, ¿verdad? Vamos a dar un repaso en la próxima clase para reafirmar el contenido de lo que vamos a evaluar en el segundo examen parcial. Por favor, si hablamos de otros temas, mejor recuérdenme que vamos a hablar desde el derecho subjetivo hasta la técnica jurídica. Sí, iba
¿Alguien iba a participar por ahí o no? ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta, tanto de la integración de la ley como interpretación o algún otro tema? Con mucho gusto. De mi parte, no, licenciado. Gracias, Wendy. Por el momento no, licenciado. Gracias, Fabián. Todo claro, licenciado. Muchas gracias, Jenny. Bien, entonces nos vemos el jueves, primero Dios. Vamos a hacer un repaso, siempre por cualquier cosa que empiece con otro tema, mejor recuérdenme que hagamos un repaso de lo que vamos a evaluar en el segundo examen parcial. Gusto saludarlos y pasen feliz noche. Gracias, Gracias, licenciado. licenciado. Gracias, licenciado.